Aleluya. Baruch Hashem. Bendito el eterno Adonai. Gracias por la invitación, Pastor Ángel, y gracias por el recibimiento, porque me están haciendo sentir en mi propia sinagoga. Aleluya. En primer lugar, tengo que presentar a la única rosa sin espinas que conozco en mi vida, mi esposa Rosita. Casados ya por 46 años, en 4 añitos cumplimos las bodas de oro, si el Señor nos los permite. Aleluya. La pregunta que hacen aquí los discípulos del Señor, hablando en buen español, diríamos, es la pregunta del millón. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Porque Israel ya desde hacía años estaba esclavo, estaba bajo dominio, primero Babilonia, después griego, Persia con Antíoco Epífanes IV y hace unos cuantos años ya con los romanos. No tenían libertad, aunque sí estaban en su tierra, pero no tenían libertad. Y la pregunta es actual. Y la respuesta a esa pregunta, diríamos que más que una, son 3 respuestas. Porque hay 3 distintas restauraciones que Dios está haciendo sobre Israel en este tiempo. Y vamos a hablar enseguida de eso, pero yo creo, y con el permiso del pastor, que cuando un mensajero llega a una iglesia, es mejor no solamente que escuchen el mensaje, sino que conozcan un poquito más al mensajero. Entonces voy a tomar unos minutos para compartir nuestro testimonio. Yo nací en un hogar judío, de padre y madre judíos, hace, no tengo problema en que sepan mi edad, hace 67 años, un 2 de agosto de 1944, en pleno holocausto. Nací en Buenos Aires, en Argentina, y desde pequeño mis padres me enviaban a la escuela hebrea, la sinagoga, la enseñanza en casa. Desde pequeño la enseñanza más fuerte que yo recibí es: los cristianos están matando a muchos judíos en Alemania. ¿Por qué se decía los cristianos? Porque en la hebilla de los cinturones de los soldados de la Gestapo decía: en Dios confiamos. Porque en la entrada a los campos de concentración y a las cámaras de gas decía: nosotros les matamos a ustedes judíos, porque ustedes mataron a nuestro Dios Jesucristo. Y eso les aseguro que me marcó muchísimo, pero todavía me marcó más, que al poco tiempo la escuela hebrea era una escuela privada, mis padres no pudieron seguir pagándola, por lo que tuve que ir a escuela pública. 7, 8, 9 años de edad. En la escuela pública yo era el judío asesino de Cristo. Y niños de mi edad me acusaban, me señalaban de que yo era el asesino del Señor Jesús. Y caminando a la escuela, de casa a la escuela, todos los días, yo veía escrito con graffiti en paredones de las casas: haga patria, mate a un judío. ¿Se imaginan cómo eso a mí desde niño me marcó? Para mí, como un niño judío y luego como un joven judío, como para muchos judíos, los cristianos eran enemigos nuestros, no nos amaban. Para hacer la historia corta, llegué a mis 18 años de edad y conocí a Rosita, ella tenía 15 en ese tiempo, y nos enamoramos.
la primera guerra en casa, porque en ese tiempo no sabíamos que Rosita era judía, ella y sus padres eran católicos, y mis padres querían una muchacha judía para mí, por lo que nos hicieron la guerra. Pudo más el amor, y el 21 de abril del 1966 la pegué, nos casamos. Mis padres cerraron las puertas de casa, no quisieron saber más nada de nosotros. Mi papá tenía un negocio en sociedad conmigo, me vendió la parte del negocio porque no quiso seguir en la sociedad, en el negocio tampoco. Y en poco tiempo, en el año 1970, en Argentina hubo una inflación tan grande, los precios cambiaban en las tiendas 5 o 6 veces por día. Y por esa situación de haber estado en una posición más o menos buena, quedamos literalmente en la calle, sin casa donde vivir, sin alimentos, sin trabajo y con 2 niños pequeños. Yo esperaba ayuda de la comunidad judía y no llegó. Esperaba ayuda de mis padres, tampoco. Para mi sorpresa, un pastor de una iglesia con gente de su iglesia llegó a casa, al lugar donde vivíamos, que era un lugar prestado. Nos consiguieron trabajo a Rosita y a mí, nos consiguieron una casa donde vivir, nos ayudaron varias veces con alimentos, con ropa. A mí me dejaron con la boca abierta, porque de los que menos yo esperaba ayuda era de gente cristiana. Sabiendo que yo era judío, el pastor no me evangelizó, simplemente me regaló un libro y me pidió que lo leyera. Empecé a leerlo, me llamó la atención que la compañía que lo editó, o el ministerio que lo editó, era Chosen People Ministries, Ministerio al Pueblo Escogido. Y lo empecé a leer. Y encontré en una página profecías de la Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, que es realmente la Biblia judía, profecías que yo conocía muy bien, porque yo como judío estudiaba la Biblia y esperaba al Mesías. Y esas profecías que yo conocía señalaban una a una a la venida del Mesías. Lo que yo no conocía es que en la página de al lado estaba el cumplimiento de esas profecías, una a una, en la persona y en la obra del Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria! Baruch Hashem. Me llevó un año prácticamente de oración y de búsqueda junto con Rosita, de búsqueda del Señor. Porque para el judío todavía hoy creer en Jesús es traicionar a nuestro pueblo o es negar nuestras raíces, más que nada por la gran persecución que el pueblo judío todavía sufre hoy, por esa gran mentira del diablo, de que los judíos matamos al Señor. Lo cierto es que en octubre de 1970, juntos, Rosita y yo, recibimos al Señor. ¡Aleluya! Bendito Dios. Y hermanos, doy testimonio, y Rosita también lo puede dar, de que llevamos 46 años de casados, porque el Señor está con nosotros. Porque de lo contrario, a lo mejor hace tiempo que ya estaríamos separados. Gloria al Señor, que Él hizo la obra. Tenemos 3 hijos, tenemos 4 nietos, un hijo pastor aquí en Pompanovich, cerquita. Pero aquel pastor tuvo una gran sabiduría. Sabiendo que yo era judío, me puso inmediatamente en contacto con el misionero de Chosen People Ministries en Argentina. Y aquel hombre fue el que nos enseñó, nos discipuló, nos formó, nos encaminó como judíos creyentes en el Señor.
Para hacer la historia corta y redimir el tiempo, estudiamos en un seminario, fuimos ordenados como pastores. En el año 1986, gracias, ayuda idónea. En el año 1986 fui uno de los pastores de Argentina invitado a participar de Ámsterdam 86, que organizó Billy Graham. En esa conferencia no se habló de evangelizar a los judíos. Se habló de evangelizar a todo el mundo, menos de alcanzar a los judíos. Pero cada tema, cada taller, cada conferencia, a mí el Espíritu Santo me lo aplicaba a tu pueblo, a los judíos. Lo cierto es que allí el Señor confirmó mi llamamiento a trabajar entre mi pueblo. Y al regresar comenzamos una primera congregación, luego otra segunda congregación en Argentina, mientras entré en contacto con líderes de Chosen People Ministries aquí en Estados Unidos y con la Union of Messianic Jewish Congregation, la Unión de Congregaciones Judíos Mesiánicas. Estudié con ellos, me ordenaron como rabino y llegamos al sur de la Florida en 1995 con un llamamiento del Señor a alcanzar al pueblo judío. Hace 5 años los líderes de Chosen People Ministries, cuyo ministerio está en prácticamente todo el mundo donde viven judíos, pero en español solamente en Argentina, por más de 100 años ya, y para que tengan una idea, Chosen People Ministry fue fundado, a ver esas computadoras, en 1894. ¿Cuántos años tiene el ministerio? 118 años. No yo, el ministerio. Pero hace 5 años, el liderazgo, viendo la cantidad de judíos hispanos que han venido a Estados Unidos, nos invitaron para que podamos representar el ministerio, levantar el ministerio en español. Y estamos aquí con ustedes con una doble misión. Primero, hablarles de esto que es la pasión de nuestra vida, alcanzar al pueblo judío con el mensaje del Señor. Actualmente, especialmente en todos los estados del sur de Estados Unidos, desde Florida hasta California, viven aproximadamente 1 millón de judíos que hablan español, como usted y como yo, que han venido de nuestros países de América Latina y que, a diferencia del judío americano, no está en comunidades cerradas, está donde usted menos se lo encuentra, y solamente usted va a descubrir que es judío cuando usted le empiece a hablar del Señor y esa persona le diga: yo soy judío, de eso no me hable, o algo parecido. Pues ya hemos hablado con el pastor Ángel para más adelante hacer un taller o un seminario de cómo alcanzar al pueblo judío con el mensaje. Pero mientras tanto les voy a dejar un homework, una tarea. Pastor, los hermanos son gente. Amén. La tarea es que ustedes oren por la salvación del pueblo judío. Hermanos, salvo porque mataron al Señor. Es una mentira. Por allí hay otros que enseñan que el pueblo judío va a ser salvo, pero que Dios tiene un plan especial por ser el pueblo escogido. Tampoco es cierto. El pueblo judío va a ser salvo únicamente creyendo en su Mesías y Salvador, el Señor Jesús, por su nombre hebreo, Yeshua. No hay otra salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, para el gentil y para el judío. Entonces, la tarea que les voy a dejar es que ustedes, y lo compartan por favor con toda la iglesia, pongan en práctica cada día en su oración el Salmo 122.6. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice el Salmo 122.6?
Si alguien lo sabe de memoria, dígalo de memoria. Si no, léalo. El primero que lo encuentre me lo lee, por favor. Salmo 122:6. Amén. Amén. Y eso es un mandamiento. Y eso es una palabra de Dios para todos nosotros. Pedir, orar por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos queremos prosperidad? Pues hermanos, una de las formas de que Dios dé prosperidad es orando y bendiciendo al pueblo judío. Y queremos que ustedes reciban cada mes nuestro boletín de oración con motivos para orar por el ministerio de alcanzar al pueblo judío. Le vamos a entregar este folleto para que usted, por favor, llene este cupón con sus datos. El folleto se lo queda, corta el cupón y nos lo entrega. Yo voy a pedir a alguno de los oficiales de la iglesia si pueden entregarlos ahora. Uno por familia, por favor, hermano. ¿Y algún otro hermano de este otro lado? Gracias. Y llénenlo, si no tiene lápiz, pídale a Rosita para que le entregue algo con que escribir, porque queremos llevar esos cupones ahora y el mes que viene poder empezar a que usted reciba nuestra carta de oración cada mes para que esté orando específicamente, especialmente para alcanzar a la gente judía de habla hispana. Amén. Yo me lavé las orejas esta mañana, Rosita, ¿no? Amén. Ahora me gustó más. Aleluya. Amén. Hermanos, vamos entonces a la pregunta del millón. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué pregunta, qué tremenda pregunta. Y decíamos al comenzar que hay 3 restauraciones que Dios va a hacer y que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. La primera restauración es espiritual. Y es que el pueblo judío cumpla lo que dice el profeta Zacarías. Llorarán como se llora por hijo unigénito. Mirarán al que traspasaron. Que el pueblo judío ponga en práctica lo que dice Pablo en Romanos 11, 28, 27 y 28. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Restauración espiritual que lleve al pueblo judío a la salvación en fe en el Señor Jesús. Amén. Segunda restauración es una restauración, llamaríamos nacional, que ocurrió en 1948. ¿Qué ocurrió con Israel en 1948? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver cómo está profetizado esto en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 8. Isaías 66, 8. El último capítulo del profeta Isaías, el versículo 8. ¿Lo tienen? Desde el 7 y 8, veamos, de Isaías 66. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esto es profético, escrito por el profeta Isaías
740 años antes del Mesías y que se cumplió en 1948, cuando primero las Naciones Unidas decretaron que Israel volvía a ser nación y segundo, cuando David Ben-Gurión declaró oficialmente con el entonces gobierno de Israel la independencia del Estado de Israel. Pero fue una restauración, diríamos, en parte, limitada, parcial. ¿Por qué? Porque Jerusalén siguió en manos gentiles. La capital de Israel en ese tiempo tuvo que ser Tel Aviv, porque Jerusalén siguió en manos de Jordania. ¿Cuándo Jerusalén fue recuperada para Israel como capital de Israel? En la Guerra de los 6 Días, en 1967, cuando Jerusalén volvió a ser la capital de Israel. Y hermanos, hay un texto, una palabra del mismo Señor que necesitamos verla en este momento y que está en Lucas capítulo 21, verso 24. Aquí el Señor Jesús está hablando de las profecías que Él mismo está dando en relación con los tiempos del fin. Y mire lo que dice en el capítulo 21, verso 24 de Lucas. ¿Lo tiene abierto en su Biblia? Amén. Caerán a filo de espada. ¿Quiénes? Los judíos. Está hablando de los judíos. Serán llevados cautivos a todas las naciones. No ha habido nación en el mundo donde no haya judíos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. No me da tiempo hoy, en otro momento podemos hacer un estudio completo de lo que Daniel en su capítulo 9, versos 24 al 27 anuncia cuando habla de las 70 semanas, pero para ubicarnos un poco en ese hecho profético, son semanas de años. Cada semana de la que habla Daniel son 7 años. Se cumplieron las primeras 69 semanas, 483 años, hasta el tiempo de la venida, de la primera venida del Señor Yeshua. Queda una semana por delante. Y el periodo entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel es conocido como el tiempo de los gentiles. Y mire lo que dice aquí en la última parte de Lucas 21, 24. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La palabra hollada significa caminada, pero también significa gobernada. Jerusalén fue gobernada por gentiles hasta la Guerra de los 6 Días, 1967, en que dejó de ser gobernada por gentiles para pasar a ser gobernada por judíos. El principio del fin del tiempo de los gentiles comenzó en el reloj profético de Dios, con ese evento profético, Jerusalén volviendo a ser la capital de Israel. ¿Eso hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia eventos que estamos viendo hoy en las noticias. Cuando vemos noticias en CNN, en Fox o en otros canales sobre Israel, ¿saben realmente qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo la Biblia, proféticamente hablando, cumpliéndose ante nuestros ojos. Estamos rumbo a esa última semana, esos últimos 7 años de los que habla Daniel, pero en una forma que ni nosotros mismos muchas veces nos damos cuenta. Hermanos, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Egipto, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Líbano, lo que está pasando con los pueblos mal llamados, para mí, mal llamados palestinos,
en Transjordania, en la Franja de Gaza, con Hezbollah, con Hamas, no es otra cosa que cumplimiento profético de la palabra de Dios, aproximándonos, pero a una velocidad increíble, a los tiempos finales. El Señor viene muy pronto, lo decimos, lo creemos, y está ocurriendo. Y está ocurriendo ante nuestros ojos. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, para ver, en primer lugar, antes de ir a la Biblia, hay una pregunta. Estamos hablando ya de la restauración definitiva, final de Israel, la tercera restauración. Dijimos que la primera es espiritual, dijimos que la segunda es nacional, la tercera es la restauración definitiva, preparando a Israel y especialmente a Jerusalén para ser la capital del mundo entero. Porque ahora Jerusalén es la capital de Israel, pero en el tiempo de la segunda venida del Señor, Jerusalén va a ser la capital de todo el mundo. Y hermanos, ¿qué hora es? No me mires ahora, no me mires el reloj. Yo sabía que algunos iban a ser así, pero cuando preguntamos proféticamente hablando, ¿qué hora es? ¿Qué reloj tenemos que mirar? Israel, Jerusalén, para saber la hora profética que estamos viviendo. Cuando usted vea en Jerusalén que se comienza a reconstruir el tercer templo, es porque allí estamos el Señor por llegar en cualquier momento. Y les digo esto, en el Instituto del Templo en Jerusalén ya tienen todo listo, todo ready para la reconstrucción del tercer templo. Tienen todos los elementos preparados y dicen que en 30 días, escuche bien, en 30 días reconstruyen el templo. Y otro detalle, que en otra oportunidad lo vamos a mostrar para que lo puedan apreciar bien. Por ahí muchos dicen que hay que volar las mezquitas, que hay que destruir las mezquitas, que se va a armar una gran guerra con los palestinos y con los árabes porque hay que volar las mezquitas o un terremoto. No hace falta. En el monte del templo, exactamente de frente a la puerta dorada, que es la puerta que está en este momento cerrada, porque los árabes la cerraron para que el Mesías no entre por allí, pobres ilusos, y le pusieron un cementerio musulmán al frente, diciendo que el Mesías no se va a contaminar con muertos, y esa puerta dorada y ese cementerio da exactamente de frente al Monte de los Olivos. Pues si usted mira el monte del templo desde el Monte de los Olivos, va a ver ese cementerio, la puerta dorada, que era la puerta principal del primer y segundo templo, las mezquitas a un costado, tanto la mezquita de la Roca, la cúpula dorada, como la mezquita Al-Aqsa a un costado, y detrás de la puerta dorada un terreno limpio que tiene las dimensiones que tenía el primer y el segundo templo. No hay que tocar las mezquitas. Y hermanos, una cosa más, de paso, si quieren ver esto con sus propios ojos, octubre 16 al 25 este año, estamos organizando un viaje de estudio bíblico y profético a Israel, para que podamos estudiar la Biblia en cada lugar que visitemos, viendo lo que falta cumplirse allí. Y especialmente desde el Monte de los Olivos,
y en el monte del templo y en el instituto del templo, vamos a poder ver eso de primera mano. Así que si usted quiere información, hable con su pastor, que el pastor yo le voy a dejar, creo que ya se la di, pero si no, se la doy ahora, toda la información. Octubre 16 al 25. Pero vamos, esa tercera restauración se está preparando a pasos agigantados. Mientras tanto, le hago una pregunta. ¿Usted qué cree? Lo que está pasando en lo que llaman la primavera árabe, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Egipto, en Siria, en el Líbano, el problema con Irán, que están conversando, que están con la diplomacia, y mientras están conversando y con la diplomacia, Irán sigue elaborando su bomba nuclear. Todo eso ¿va a llevar a que esos pueblos tengan más democracia? ¿O va a llevar a que esos pueblos tengan más extremismo islámico? Se está viendo en Egipto. En Egipto, el gobierno que está postulándose es la Hermandad Islámica o Musulmana, que es mucho más radical de lo que era anteriormente. Y eso se va a dar en Siria y se está dando de alguna manera también en Libia y en otros países. Acompáñenme, por favor, para ver esto en la dimensión bíblica. Y otra vez, esto lo vemos todos los días en los informativos, en la televisión o en los periódicos, pero acompáñenme con sus Biblias a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36 y 37, no los vamos a ver ahora, pero hablan de la restauración nacional de Israel. Lo vimos en otros textos. Ezequiel 36 y 37 hablan de la restauración nacional de Israel. Pero Ezequiel 38 y 39 hablan de la restauración definitiva, de la restauración de Israel y de Jerusalén como capital del mundo en los eventos finales. Miremos primero Ezequiel 38, 1 al 4. Ezequiel 38, versos 1 al 4, donde nos dice: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. ¿Quién es Gog y quién es Magog? Magog es la tierra de Rusia. Gog es el gobierno de Rusia, que se está queriendo volver a transformar en lo que fue la Unión Soviética y está queriendo llegar otra vez, más con el presidente actual que tiene Rusia, quieren llegar a ser la potencia mundial, pero no van a estar solos. Ahora, acá es el mismo Dios quien les está hablando de que no es que ellos van a hacer lo que están pensando hacer porque ellos quieren. Dios les dice en estos 4 versículos que Él mismo los va a llevar con todo su potencial de armas. ¿A dónde? Lo vemos enseguida. Pero veamos ahora cómo continúa esto en el versículo 5.
menciona en primer lugar Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Y hermanos queridos, todo el potencial que Irán está recibiendo de uranio y de armamento viene de Rusia. El apoyo que Irán tiene para no ceder en su armamento nuclear en las Naciones Unidas es Rusia. Rusia es el que está junto con China, están presionando en las Naciones Unidas para que sigan con la diplomacia y conversando y dilatando eso. O sea, hay una coalición que se está armando entre Rusia e Irán, pero después menciona Quds y Fud. ¿Quién es Quds y quién es Fud? Quds es Sudán y Etiopía, y Fud es Libia y Argelia. Persia, Quds y Fud con ellos, vale decir, con Rusia y con Irán. Todos ellos con escudo y yelmo, vale decir, por supuesto la Biblia menciona armamentos de aquel tiempo, pero son armamentos modernos los que están teniendo. El verso 6 menciona Gomer. ¿Y quién es Gomer? Turquía y todas sus tropas, y Turquía está completamente en contra de Israel y no ha hecho nada más que las flotillas famosas del año pasado porque no se los permiten. También menciona la casa de Togarma, y la casa de Togarma es todos los países de Asia Central. De los confines del norte, cuando habla de los confines del norte, está tomando como referencia a Jerusalén, y directamente al norte de Jerusalén está Moscú, está Rusia. Y seguimos viendo el verso el 7. Prepárate y apercíbete, le sigue hablando el Señor a esa coalición que se está preparando, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Miren la palabra que viene ahora. Al cabo de años, vale decir, al final de los tiempos o en los últimos tiempos, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, salvada de la espada porque tiene libertad, recogida de muchos pueblos porque los judíos han sido y siguen siendo recogidos prácticamente de todos los pueblos y llevados a Israel. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Hay que entender algo. Israel fue, es y será una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿saben cuándo? Cuando el pueblo judío vive en Israel. Cuando el pueblo judío estuvo fuera de Israel, esa tierra fue pantanos y desiertos. Por eso no había gente prácticamente cuando los judíos comenzaron a retornar, y eso nos da la pauta de que los palestinos no vivían allí, porque no se podía, porque era puro pantanos y desiertos, que no había vida. Cuando el pueblo judío comenzó a llegar a Israel, y fue con esfuerzo, y fue con trabajo, de transformar esos pantanos y esos desiertos en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra que hoy exporta 12 producciones de rosas al año, la tierra que exporta los frutos más grandes y con mejor sabor que usted puede comer. Y no hablemos de la tecnología que Israel tiene.
Verso 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y mucho pueblo contigo. Esa coalición va a llegar a invadir a Israel. Estemos atentos a las noticias porque esa coalición se está armando y la vamos a ver pronto. ¿Cuántas veces usted ya escuchó de distintos líderes de los países árabes o de Rusia borrar del mapa a Israel? No es novedad. En cuanto ellos puedan, lo van a querer hacer y la invasión se viene. Pero, ¿qué dice los versos 10 en adelante? Así ha dicho el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré sobre una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, en Israel. Menciona luego algunos otros países que se van a unir a esa coalición en el verso 13, pero miremos el 14 en adelante. Por tanto profetiza, hijo de hombre, di a Gog, a Rusia: así ha dicho el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y así llegamos al verso 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor, un gran terremoto sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se demorarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. El mismo Señor va a producir ese terremoto en Israel para destruir a ese ejército, a esa coalición. Mire el verso 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que esa coalición ataque a Israel, se estarán atacando entre ellos mismos por la confusión que el terremoto les cause. Y el verso 22, yo litigaré contra él, contra esa coalición, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, y fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. El que no lo conoce a las buenas, lo conoce a las malas. Porque sí, amén, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso uno de los nombres que se le da en la Biblia es Adonai Zebaot, Adonai de los ejércitos. Y el capítulo 39 nos muestra, vamos a ver 39, 1 al 12, para darnos cuenta aquí claramente la gran victoria que Dios va a dar a Israel, sobre esos enemigos. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tobal, te quebrantaré,
te conduciré y te haré subir sobre las partes de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, o sea, mientras el ejército ruso y esta coalición con Irán y todos esos pueblos estén cayendo en Israel, el Señor dice que va a mandar fuego sobre Rusia y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Y aquí viene, y se cumplirá, dice el Señor, este es el día del cual he hablado. Y mire el 9, los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Despojarán a sus despojadores, robarán a los que les robaron, dice el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y mire el 12, la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrarán todo el pueblo de la tierra y serán para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra. Hermanos queridos, todo esto ocurrirá porque el Señor lo dice. Y si Él lo dice, si está escrito, Él lo va a hacer. La restauración definitiva de Israel, de Jerusalén, como capital del mundo. ¿Para qué? Todo esto estará preparando el escenario, el terreno para la segunda venida del Señor. Para que el Señor, como dice en Zacarías capítulo 14, acompáñenme en su Biblia, Zacarías capítulo 14, Zacarías es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento, 14, 1 al 4. ¿Lo tienen? Amén. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y acá confirma lo que vimos en Ezequiel. Mire el verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y cuando el Señor pelea, Él triunfa. Pero mire el verso 4. Y se afirmarán sus pies, los pies de ¿quién? Del Señor Jesús, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos.
que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se abrirá en dos, dice la palabra. Ahora, hermanos, miremos con atención esto. Dice que el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Si el Señor viniera en un cuerpo natural, como el suyo y el mío, vendría, pisaría sobre el monte de los olivos. Al abrirse el monte en dos, ¿qué le pasaría a él si tuviera un cuerpo como el nuestro? Se caería. Pero él no viene con cuerpo natural. Él viene con cuerpo sobrenatural. Y al abrirse el monte y abrirse ese valle, él va a saltar al valle. Y por ese valle, que va a ser un camino, se va a dirigir a Jerusalén. Va a pasar por sobre el cementerio porque él no le va a afectar ni se va a contaminar, porque Dios va a tocar la puerta dorada que se va a abrir por sí sola y se va a dirigir adentro del templo, que ya en ese tiempo va a estar reconstruido. ¿Y quién va a estar gobernando el mundo desde el templo? El anticristo. Y el Señor se va a dirigir al templo para derrotar a ese anticristo y allí implantar el reino milenial, el reino de 1000 años, donde no va a haber más pecado, donde no va a haber más guerra y donde vamos a gobernar con Él. Y mire lo que dice el mismo Zacarías 14, en los versículos 16 en adelante. Todos los que sobrevivieren, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, esa coalición, y todas las naciones que atacaron a Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Y quién es el Rey? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto o cualquier otro país no subiere, no vendrá sobre ellos la lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a esas naciones. Hermanos, estamos muy cerca. Todos estos eventos, repito, los estamos viendo en los noticieros en televisión o leyéndolo en los periódicos y se está preparando, avanzando velozmente. Es muy fácil decir, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. 4 palabras, menos de un segundo. Pero Él viene. Y viene pronto. Y hay que estar preparados. ¿Y cuál es la forma de estar preparados? ¿Cuál es nuestro rol como pueblo de Dios en toda esta situación que la palabra del Señor nos está mostrando? Nuestro rol número 1 y principal. Cantamos hace un momento al comenzar, tu nombre es santo. Y mientras cantábamos esa alabanza, yo en mi interior le estaba pidiendo al Señor que a todos nosotros, que a todo su pueblo, Él nos llene de su santidad. Que aprendamos a caminar en su santidad. Santidad que, según dice Hebreos 12, sin la cual, usted lo sabe, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Él viene a buscar un pueblo santo, sin mancha, ni arruga. Y hermanos, ese día, cuando se escuche el shofar, ¿lo escuchamos un momentito ahora? Amén. Un poquito más, hermano, amén.
Aleluya. Amén. ¿Qué siente usted cuando escucha el sonido del shofar? Y lo están tocando dos hermanos, seres humanos, como usted y como yo. Pero el último gran sonido de shofar que va a anunciar la segunda venida del Señor se va a escuchar desde los cielos. Los ángeles van a estar sonando ese shofar. Y cuando se escuche ese shofar, ¿sabe? No va a haber dry cleaner que limpie manchas o arrugas. El único dry cleaner que limpia nuestras manchas y arrugas de pecado es la sangre del Señor. Y ese dry cleaner está abierto ahora para recibirle, para lavarse en esa sangre y recibir ese poder maravilloso, sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva, que nos guía a caminar en santidad. La respuesta que el Señor les dio cuando le preguntaron cuándo Él restauraría a Israel, ¿cuál fue? Nos toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos, hermanos, hermanas. Ser testigo hoy en día del Señor no es solamente hablar. Ser testigo del Señor es vivir. El fruto del Espíritu Santo, usted lo conoce. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis amados, necesitamos, Dios quiere. Nuestra alabanza, nuestra adoración a Él es vivir en santidad. Es vivir en la santidad que Él quiere darnos. Aleluya. Gracias, Señor. Y mi oración y mi anhelo es que junto con el decirle gracias, Señor, y adorarle, y gloria a Dios y aleluya, es que cada día caminemos en su santidad. Que cada día los que nos rodean puedan vernos de tal manera que, como dice Pablo en Romanos 11, 11 y 11, 14, tengan celos de nosotros al vernos vivir realmente lo que el Señor enseña en su palabra por el poder del Espíritu Santo, y especialmente la gente judía que nos rodea. Allí mi Señor está preparando en una mesa algunos libros que les van a ayudar a poder saber cómo alcanzar mejor al pueblo judío, y algunas otras cosas para testimonio, que es ministerio, que es servicio para el Señor. Vamos a estar orando por ustedes. Santidad, vivir en santidad, esperando que venga el Señor, caminando en santidad. Amén. Amén. Aleluya. Pastor. Gloria al Señor. Amén, amén. Así que, como ven, la pregunta que se le hizo al Señor Jesucristo por los discípulos no era una pregunta que se podía responder en ese momento con pocas palabras, sino que el Señor la dejó abierta. Sí, y en sí estábamos hablando el rabino y yo en cuanto a esa pregunta, que el Señor pues le está hablando del Espíritu Santo, y
la promesa que ya él le había prometido. Y de momento ellos le salen con una pregunta y lo sacan de tema. Porque no está el Señor Jesucristo hablando de la restauración de Israel, sino que ellos le lanzan la pregunta y como que lo quieren sacar de tema, pero el Señor le dice, no, un momento, a ustedes no toca saber esos tiempos todavía. El Padre puso en su sola potestad y vuelve y reanuda el tema, pero recibiréis poder. Así que concéntrese en el Espíritu Santo, en testificar, en anunciar el Evangelio del Reino, en vivir el Evangelio del Reino. Gloria al Señor, porque esos tiempos vendrán cuando el Padre ya determine. William. Esa es. Ah, ok. Bueno, qué bien, pero ya con la palabra que nos trajo y la respuesta a esa pregunta en cuanto a la restauración del reino de Israel. Ya escuchamos que la restauración nacional fue parcial hasta en el 1948 y en la guerra del 1967 ya Jerusalén fue también parcialmente conquistada, porque hasta que la mezquita esté ahí, junto con el terreno donde también supuestamente fue, donde se edificó el templo y donde están los muros de Jerusalén, la muralla de Lamentación de Jerusalén. Yo estuve ahí en el 77, visité Israel y estuve allí, y es algo impresionante ver cómo los judíos allí van y oran y meten las peticiones en todos esos huequitos que encuentran en las murallas. Esperando el Mesías. Lamentablemente ya el Mesías vino y no lo conocieron, así que ya, pero en la segunda vez cuando Él venga, entonces sí es verdad que mirarán al que traspasaron, gloria al Señor, y lamentarán, en el texto que mencionaste en Zacarías, llorarán como se ora por el unigénito. Wow, pero sí, muchos van a perecer y solamente va a haber un remanente por misericordia al pacto abrámico y al pueblo que Dios ha escogido. Gloria al Señor. Pero sí, Israel no va a ser restaurado, vamos a ir en cuanto a lo que va a ser nuevamente el trato de Dios directamente con Israel, hasta que se consuma o llegue el tiempo de los gentiles. Entonces ya Israel será salvo. Pero mientras tanto, como dijo el rabino, Dios está tratando con el pueblo gentil. Estamos entre la semana 69 a la 70, porque la semana 70 es la semana del anticristo. Pero ahí Dios va a entrar a tratar nuevamente con Israel, porque ya la iglesia, esperamos y así creemos que ya la iglesia va a estar celebrando la boda del Cordero. Aleluya. Gloria al Señor. Esa es nuestra creencia. Amén. Mientras pues está todas estas cosas sucediendo, de estas naciones de Rusia y la coalición que se va a formar, ellos van a entrar a Israel, pero nosotros confiamos que así sea, porque también hay 3 escuelas de pensamiento teológica en cuanto a cuándo va a venir Cristo. Y solamente le digo que estamos los pre-tribulacionistas, metribulacionistas y post-tribulacionistas. Así que nosotros somos diga conmigo, nosotros somos pre-tribulacionistas. O sea que creemos que el rapto más bien va a ser antes de la gran tribulación. Pero hay quienes también creen que va a ser a mediados de la gran tribulación y hay quienes creen que va a ser después. Así que de todo modo hay que estar preparado, porque también la iglesia primitiva pasó por una tribulación que allí también muchos murieron. Incluso muchos de los apóstoles, la mayoría, con excepción de Juan, fueron decapitados o mártires, fueron mártires. Y ser testigo es ser mártir de Cristo. Y me seréis mártires, me seréis testigos. Así que tenemos que tomar más en serio nuestra fe cristiana y
estar preparado como si Cristo fuera a venir hoy, esta noche. Si Cristo viene esta noche a la medianoche, ya suena la trompeta. ¿Cuántos de aquí están listos para volar para el cielo? Bueno, una cosa es decirlo y levantar la mano y decir, yo estoy preparado, pero otra cosa es que nos vemos en el cielo. Y hay que también trabajar como que Cristo va a durar 1000 años. Estar trabajando, predicando, evangelizando a mundo y a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Así que vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Ya hablé con el rabino para traerlo nuevamente. De momento quizás nos traiga algo más de los tiempos proféticos concerniente a Israel. Ya tenemos una fecha para agosto 3 tentativamente. No tenemos más viernes disponibles. Todos los viernes de aquí a agosto 3 están todos booked. Así que si alguien por ahí le dice, mire, hable con su pastor a ver si me da un día de eso, un viernes, dígale, it's booked. Estamos bien, todo comprometido. Vamos a continuar, sí, con el libro de los Hechos, estudiándolo, pero para traer nuevas informaciones, porque diariamente, como dijera el rabino, la hora, si usted quiere saber qué hora es, mira a Israel. Ese es el reloj profético. Y todo lo que está aconteciendo en eso que